Bueno, muy buenas tardes para todos, para los amigos que nos acompañan aquí en Colombia, para los amigos que nos acompañan en Perú, el Instituto EGACAL, donde mis amigos Guido Águila Grados y Anita nos han acompañado durante muchos años, permitiendo el desarrollo del aprendizaje en lo que tiene que ver con las doctrinas de jurisprudencia comparada a nivel internacional, que nos han permitido un aprendizaje inmenso durante estos años. Para mí el día de hoy es un motivo de gran orgullo acompañarlos en el lanzamiento de estas charlas en virtud del 21 aniversario de GACAL en Perú, y me han pedido que los acompañen con unas charlas a propósito de las reglas de exclusión en materia del procedimiento penal y desde el punto de vista comparado. Un saludo muy especial a Guido, a Anita, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en el Perú y un saludo muy especial a todas aquellas personas a quienes pueda llegar estas palabras y estas conferencias en estos momentos que sin duda alguna son muy complejos para toda nuestra sociedad, no solo para la colombiana, no solo para la latinoamericana, sino para toda la sociedad a nivel mundial. En ese sentido, entonces, un gracias por acompañarnos, un abrazo desde la distancia a Guido, Anita y a todos nuestros amigos del Perú, y una solicitud muy especial para que nos permanezcamos unidos, para que permanezcamos fuertes en estos momentos y para que acompañemos a todos nuestros amigos, a todas las personas que en este momento requieren de nuestra solidaridad, de un saludo, de un abrazo y del acompañamiento que le podemos dar a todas estas personas en estos momentos. Pues bien, como lo he dicho, entonces me han convocado para hablar un poco sobre lo que implica las reglas de exclusión, tanto en el derecho colombiano como en el derecho comparado, y en ese sentido saludo a partir de este momento a nuestros amigos peruanos. Lo primero que debemos considerar es que para que un medio de prueba se convierta en prueba como tal debe sufrir una transformación, y esa transformación se sufre a partir de lo que se entiende del medio de convicción al medio de prueba como tal. Y para que un medio de convicción se pueda convertir en prueba tiene que existir en él lo que he denominado la legalidad intrínseca y la legalidad extrínseca del medio de prueba, criterio que desarrollaré un poco más adelante en el objetivo de esta charla. Para que un medio de convicción se pueda convertir en prueba dentro de un proceso penal, tiene que existir en él legalidad interna y legalidad externa. Posteriormente tiene que existir un oportuno descubrimiento probatorio, por cuanto solo puede ser prueba aquella que efectivamente se descubra dentro del escenario procesal, independientemente que estemos hablando de la legislación colombiana, panameña o de la legislación comparada. Para que el medio de prueba se pueda convertir en prueba tiene que existir un oportuno descubrimiento que se basa precisamente en el hecho de que no puede existir prueba secreta o prueba oculta dentro de un proceso penal. Ese elemento de convicción, para que pueda convertirse en prueba, tiene que ser ofrecido como prueba dentro del proceso penal, como quiera que el juez en principio desconoce los elementos de prueba, y solo aquellos que sean ofrecidos por las partes podrán convertirse efectivamente en prueba a través del ofrecimiento y a través de la solicitud de ese medio de convicción. Y adicionalmente tiene que existir la práctica de ese medio de convicción y tiene que existir la oportuna valoración por parte del juez de la causa. Igualmente, tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad de los medios de convicción dentro de los procesos como tal. Y en ese sentido debemos advertir que efectivamente para que un medio de convicción pueda convertirse en prueba, pues además de surtirse todo este trámite, tiene que existir otros criterios que serán de relevancia, como lo veremos luego. Es importante preguntarnos cuál es la finalidad del medio de prueba dentro del proceso penal. La mayoría de las legislaciones nos dicen que la finalidad de la prueba es llevar al conocimiento del juez, más allá de toda duda, la existencia de los hechos y la responsabilidad penal del acusado. Y esta es la finalidad si se plantea la prueba desde el escenario y desde la perspectiva del juez. El juez quiere aprender la realidad, el juez quiere conocer la realidad, y en ese sentido entonces le corresponde comprender qué es lo que ha sucedido a través de lo que las partes puedan llevarlo. Pero la finalidad de la prueba no necesariamente es la misma si estamos hablando del abogado litigante o si estamos hablando del fiscal. En muchas oportunidades la finalidad de la prueba para el abogado litigante es la de la persuasión, la finalidad del abogado litigante eventualmente es la de permitir que el juez obtenga una fracción de la realidad que será apta para la producción de una sentencia favorable a sus intereses como tal. Las partes son libres de probar sus pretensiones de cualquier forma lícita como tal, y por regla general en las dinámicas de naturaleza adversarial y acusatoria opera lo que se ha conocido como el principio de libertad probatoria, que se contrapone a lo que se ha conocido entonces como la conducencia en materia penal como tal. Significa entonces lo anterior que las partes son libres de probar las afirmaciones que pretenden hacer valer a partir de cualquier medio de prueba, siempre y cuando ese medio de prueba sea lícito.
desarrollado en las oportunidades procesales que la ley permite para el ofrecimiento y para la solicitud de la prueba, igualmente para el desahogo o la práctica de la prueba como tal. Y el medio de prueba se permitirá siempre que, además de la legalidad, resulte pertinente y esa pertinencia se desarrolla en razón a la relación directa o indirecta del medio de prueba con los hechos que se pretenden probar dentro de la acusación, adicionalmente cuando haga más o menos probable la ocurrencia de los hechos o la credibilidad de un testigo o un perito se comprometa a través de su declaración, siendo admisible por regla general todo medio de prueba que resulte pertinente a la solución concreta de la causa. La prueba es pública en razón a que el juez no basa su decisión en su convencimiento privado, sino en el conocimiento publicitado que se ha planteado a través de las reglas de producción y apreciación de los medios de prueba como tal, y se rige entonces por los principios de contradicción, permitiendo a la parte controlar y controvertir el medio de prueba, y mediación en razón a que el juez se encuentra allí visualizando lo que sucederá con los medios de prueba, la valoración del medio de prueba que se convierte en prueba en la audiencia pista pública, audiencia de juicio oral, que implicará entonces una valoración conforme a los criterios individuales del medio de prueba y los criterios globales de valoración de esos medios de prueba, requiriéndose entonces también un conocimiento para condenar cuando de los hechos que han sido publicitados a través de las pruebas válidamente practicadas existe un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. Dicho esto, entremos en materia en lo que tiene que ver con la prueba como tal y con la licitud del medio de prueba como tal. Y en este sentido tomo la frase del gran juez Oliver Wendell Holmes en el conocido proceso fallado en 1928 en Olmstead versus United States, cuando nos dice que es en verdad deseable que los delincuentes resulten descubiertos y que cualquier prueba de existencia sea utilizada para tal fin, pero también es deseable que el gobierno no se ponga al nivel de aquellos y pague por otros delitos, ni que estos sean los medios para obtener la prueba de los perseguidos inicialmente. Y aquí Wendell Holmes nos dice: es cuestión de elegir, es necesario elegir, y por lo que a mí concierne, prefiero que algunos delincuentes escapen a la acción de la justicia antes de que el gobierno desempeñe un papel indigno. Y en este sentido entonces la frase de Oliver Wendell Holmes en Las sendas del derecho, en aquella mítica decisión de 1928, nos invita a pensar cuál es la finalidad de la regla de exclusión. Y desde ya podemos decir, las reglas de exclusión en materia probatoria obedecen a la civilidad en el proceso penal. Es válido conseguir cualquier tipo de información dentro del proceso penal, es válido obtener una sentencia de condena a cualquier costo, y la respuesta desde el punto de vista que la abordemos será necesariamente negativa o eventualmente positiva. La regla de exclusión ofrece entonces la civilidad dentro del proceso penal, se convierte en un límite al ejercicio de la persecución punitiva del Estado, implica un criterio de disuasión a los órganos del Estado en razón a que no pueden conseguir el medio de prueba de cualquier forma, y convierte también en un criterio de protección para que el ciudadano, porque el ciudadano entenderá entonces que no se puede conseguir la realidad procesal, no se puede conseguir un fallo a costa de sus garantías procesales, a costa de las garantías inalienables del ser humano como tal. Y en este sentido también resulta de importancia evaluar cuál es la finalidad de la regla de exclusión en los diferentes sistemas. En el sistema norteamericano, la regla de exclusión ha tenido como tal una posibilidad de ser concebida como un criterio de disuasión. La regla de exclusión o de exclusionary rule funciona en el sistema norteamericano como un llamado a los operadores de la administración de justicia, a los operadores de la Policía Nacional, a los operadores de la investigación judicial, para que se abstengan de la consecución de evidencia quebrantando las garantías fundamentales. Ya en breve vamos a dar un pequeño desarrollo jurisprudencial al respecto. Mientras que en el sistema continental europeo, esa regla de exclusión tiene como fundamento o tiene como finalidad la posibilidad de que ninguna decisión jurisdiccional sea concebida o sea conseguida vulnerando garantías fundamentales de los ciudadanos. Y allí entonces se marca la gran diferencia entre lo que implica la regla de exclusión en el sistema norteamericano y lo que implica la regla de exclusión en un sistema como el sistema continental europeo, específicamente, por ejemplo, en el sistema francés y en el sistema español. En ese sentido, entonces, también se deben atender a criterios dogmáticos del más alto nivel, como por ejemplo el que expresa el autor Michele Tarufo en su texto de la prueba, cuando se establece que la función principal de las reglas de exclusión es determinar cuándo un medio de prueba no debe ser admitido a pesar de ser relevante. Y aquí entonces lanzo una circunstancia o un planteamiento importante o una circunstancia muy compleja.
La regla de exclusión no implica que el elemento de prueba no sea pertinente ni sea útil para el desarrollo o para la consecución de la verdad que se encuentra dentro del proceso. La regla de exclusión no protege la ineficacia del medio de prueba en razón a su poco o escaso valor suasorio. Un medio de prueba ilegal eventualmente puede ser absolutamente pertinente. Un ejemplo sencillo es la declaración que se puede tomar al procesado sin el acompañamiento de su abogado defensor y sin ponerle de presente sus garantías constitucionales. Allí es posible que el procesado, la persona recién capturada, exponga todo lo que conoce sobre los hechos, inclusive que se autoincrimine y que con base en esta información se pueda obtener una sentencia de condena. Sin embargo, no es la pertinencia del medio de convicción lo que permite o no su utilización o su uso dentro del proceso. Lo que permitirá la deducción del medio de prueba, además de su pertinencia, implica principalmente su legalidad. Un medio de prueba que resulte ilegal o ilícito no podrá ser admitido dentro del proceso penal en razón a que vulnera esa regla precisamente de admisibilidad dentro del proceso. Miremos un poco los antecedentes de esa regla de exclusión. En el sistema norteamericano encontramos la principal de ellas en la cuarta enmienda, que nos habla del derecho que tienen los habitantes de que sus personas, sus domicilios, sus papeles, sus efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, y en ese sentido se consagra la inviolabilidad del domicilio y la imposibilidad de que se libren mandamientos que no se apoyen en un medio verosímil, en un motivo verosímil, lo que se denominará causa probable, o que estén corroborados mediante una protesta o mediante una orden válidamente admitida. La cuarta enmienda entonces protege el derecho a la intimidad, el derecho a la indemnidad del ser humano en contra de arbitrarios procedimientos por parte del Estado. En Weeks vs. United States, para 1914, la Corte Suprema de Justicia establece que un allanamiento sin causa probable ni orden de registro implica entonces la ilegalidad de los medios de convicción que fuesen hallados dentro del proceso. Posteriormente podríamos analizar el proceso de 1939 en Nardum vs. United States, donde se nos dice que las escuchas ilegales en un enjuiciamiento no pueden ser utilizadas dentro del proceso penal en razón a que se vulnera la cuarta enmienda precisamente. En Wong-Sung vs. United States, 1963, se establece precisamente que la presentación de la evidencia verbal en narcóticos recuperados donde son frutos de una entrada ilegal no puede ser utilizada dentro del proceso como tal en razón a que se vulnera la regla de la cuarta enmienda. Y en Miranda vs. Arizona, fallado en 1966, se establece precisamente que las declaraciones que se realicen por parte del procesado capturado en una diligencia judicial solo serán admisibles si se le pone de presente el derecho que tiene esta persona de guardar silencio y no autoincriminarse. En Racas vs. Illinois, 1928, se alude al concepto de la expectativa razonable de intimidad y se establece que solo se encuentra legitimado para alegar la expectativa razonable de intimidad aquella persona que se haya vulnerado en su domicilio, en sus bienes o en su persona, encontrándose amparado en la posibilidad de extraer precisamente esa expectativa razonable de intimidad como tal. Posteriormente, en Rawlings vs. Kentucky de 1980, se establece que la evidencia a plena vista puede ser utilizada en el sentido de que no se vulnera la expectativa razonable de intimidad. Y en 1988, en Murray vs. United States, se establece el concepto de la fuente independiente y el vínculo atenuado. Estos criterios jurisprudenciales que han sido utilizados en todos nuestros países y que han sido utilizados para alimentar lo que es la teoría del fruto de los árboles envenenados o el fruto de la raíz envenenada o la manzana podrida, han implicado entonces todo un desarrollo en punto a lo que precisamente es la regla de la exclusión. Y en el sistema norteamericano, como ya lo hemos abordado, para establecer precisamente que la función de la regla de la exclusión será la de disuadir a los funcionarios estatales en la consecución de evidencia que sea abiertamente violatoria de los derechos consagrados en la Constitución norteamericana y en las enmiendas. De allí entonces que si no se cumple con esa finalidad de disuasión en el hallazgo de la evidencia, pues tampoco será necesaria la aplicación de la regla de exclusión,
razón por la cual aparecen los conceptos del vínculo atenuado, de la fuente independiente, del hallazgo inevitable, de la ausencia de expectativa razonable de intimidad, el concepto de la evidencia a plena vista y adicionalmente los conceptos que enmarcan todas las excepciones a la aplicación de la regla de exclusión, como es la buena fe probada como tal. En la legislación peruana se establece con claridad la aplicación de esas reglas de exclusión en el contenido segundo del Código de Procedimientos Penales cuando se reitera el criterio de la presunción de inocencia. Y en razón a la presunción de inocencia se establece que la persona puede solo ser sancionada si se ha obtenido la prueba acatando todas las debidas garantías procesales. Concretamente, en el artículo 8 del Código de Procedimientos Penales peruanos se nos habla de la legalidad de las obtenciones o la legalidad de la evidencia. Se nos dice que la legitimidad de la prueba está dada cuando ese medio de prueba se ha confirmado o se ha conseguido de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la norma. Y está claramente desarrollada el concepto constitucional o el modelo constitucional que en el Perú encontramos a partir del artículo 1 de la Constitución, cuando nos habla de que la persona como tal es la finalidad del derecho procesal, del derecho constitucional peruano. Cuando se nos dice que el derecho al debido proceso se enmarca en el correlativo al deber justicia y cuando se nos habla de una serie de derechos fundamentales que sin duda alguna en el sistema peruano implica la consagración de un numerus apertus. ¿Y qué significa lo anterior? Que no se establece una serie de garantías taxativas en lo que atañe al proceso constitucional peruano y al proceso penal como tal. Y sin embargo el artículo 17 de la Convención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos establece ya en su artículo 17 que ninguna persona puede ser condenada o que puede ser vulnerada con injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, en su familia, en su domicilio, en su correspondencia, ni ataques ilegales en contra de su honra y de su reputación. En la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 11, se nos dice que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su persona o en sus bienes. De allí entonces que sin duda alguna, ya sea desde el punto de vista constitucional peruano, desde el punto normativo, como igualmente ocurre en Colombia a partir de la consagración del artículo 4 de la Constitución Política en virtud del artículo 29, 93 y 94 de la Carta Política y la consagración de todo lo que se conoce como un bloque de constitucionalidad, puede advertirse sin lugar a duda alguna que la regla de exclusión existe en nuestros ordenamientos como una garantía para el ciudadano. Dependiendo de la legislación encontraremos que se cumple con una doble finalidad, o bien la de persuadir o bien la de generar una protección a los ciudadanos. Y la mayoría de las constituciones latinoamericanas y centroamericanas han generado una fusión. La regla de exclusión cumple con un doble propósito. Uno, persuadir al Estado para que no se obtenga evidencia en contra de las garantías ciudadanas de los coasociados y de esa manera desincentivar la formación de este tipo de pruebas. Y dos, también la función de proteger las garantías constitucionales de los coasociados como tal. En los diferentes ordenamientos existen unas diversas sanciones frente a la obtención de la evidencia como tal. Y se habla entonces de la inadmisión de un medio de prueba cuando aquel medio de prueba no resulta pertinente al proceso como tal, cuando es inútil, cuando no se refiere a los hechos de la acusación, cuando es injustamente repetitivo, cuando su poder suasorio se encuentra limitado. La exclusión de la evidencia operará entonces en razón a que el medio de prueba resultará ilícito o resultará ilegal a efectos de las garantías de los ciudadanos y de los coasociados y porque se protege entonces la inmaculación del proceso como garantía y como estructura. O el rechazo de la evidencia que operará cuando el medio de convicción no resulte temporalmente descubierto, o mejor, resulte extemporalmente descubierto, generándose entonces una vulneración de garantías fundamentales. En este sentido, entonces, es importante advertir cómo en algunas constituciones, particularmente en la colombiana, sin que exista una expresión precisa en la constitución peruana, se habla entonces de la exclusión o la nulidad como si se tratase de la misma afirmación. Particularmente en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana se establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de garantías constitucionales o garantías legales. Y en ese sentido habrá que hacer una advertencia dual.
Realmente no se trata de la nulidad, la sanción frente a la prueba ilícita, por cuanto lo que es objeto de anulación son los actos procesales y no los actos de parte, y en segundo lugar, esa nulidad no operaría de pleno derecho. Realmente la sanción frente a la prueba ilícita o a la prueba ilegal será la exclusión del medio de prueba, y esta no operará de pleno derecho, pues requerirá entonces que se declare por parte del juez, ya sea de conocimiento o ya sea de garantías, la exclusión de ese medio de prueba en particular. Y en ese sentido abriremos un debate en punto a cuándo el juez de la investigación preliminar, el juez de la investigación preparatoria o el juez en función de control de garantías adquiere lo que podríamos denominar como competencia para la aplicación de esa regla de exclusión, y en igual sentido cuando adquiere la posibilidad de exclusión el juez de conocimiento. Lo importante es entender que realmente la sanción frente a la prueba ilícita no será la nulidad, por cuanto se anulan los actos procesales, no los actos de parte, mientras que la exclusión es la sanción frente a ese acto de parte que implica el menoscabo de las garantías constitucionales de los asociados. Una diferencia que resulta importante, pero a mi juicio se trata de una diferencia de tamaño, implica establecer cuál es realmente la diferencia entre lo que se atañe a la prueba ilícita y a la prueba ilegal. En muchas oportunidades nuestras codificaciones procesales penales ni nuestra Constitución distinguirá lo que es una violación de garantías constitucionales que lleva a la ilicitud o la violación de garantías formales o legales o normativas que implicará la ilegalidad como tal. Y allí radica entonces la diferencia que puede adoptarse entre lo que es la prueba ilícita y la prueba ilegal. Hablaremos de prueba ilícita en aquellos eventos en donde el medio de convicción sea obtenido produciendo una violación de derechos o garantías fundamentales, tales como la garantía de la íntima solidaridad, la garantía del derecho a guardar silencio y no incriminarse, la garantía del secreto profesional, la necesidad de que se obtenga una orden judicial para la obtención de muestras que involucren al indiciado o imputado, etc. O por otro lado, la ilegalidad cuando se han vulnerado los lineamientos legales o normativos que permiten como tal el desarrollo o la consecución del medio de prueba como tal. Son comunes las fuentes de ilicitud probatoria: la violación de la dignidad humana en punto a la tortura, el constreñimiento, la toma de muestras ilícitas, los actos crueles o inhumanos. En Colombia particularmente una sentencia representativa de ello es la sentencia C822 del año 2005 y el desarrollo que tuvo en la sentencia C591 del año 2005. Y aquí entonces se genera una distinción importante. Cuando la prueba es obtenida mediante tortura, mediante homicidio, mediante desplazamiento forzado o en fin mediante el desconocimiento de la dignidad humana, ha sido común en la legislación colombiana que se excluya el medio de prueba como tal, que se anule el proceso y que se ordene la repetición de ese proceso ante un juez completamente diferente al que haya conocido de tal situación. Y esto será importante para una distinción que haremos más adelante en punto a las diferencias entre la exclusión probatoria en el Perú y en Colombia como tal. La violación de la íntima solidaridad, la violación del secreto profesional, los contenidos que implican la ilicitud de la consecución del medio de convicción sin que exista o sin que medie una orden de escuchas telefónicas, un seguimiento ilegal, son fuentes comunes de ilicitud probatoria como tal y tendrán como consecuencia la imposibilidad de que por ninguna manera se convalide esa irregularidad de naturaleza sustancial que rompibilidad de que ese medio de convicción se incorpore o se incluya dentro del proceso jurisdiccional como tal. Por el lado de la regla de exclusión, la ilegalidad del medio de prueba opera en punto a que no se consiguió o no se desarrolló ese medio de prueba de acuerdo a los lineamientos normativos, vulnerando un problema de forma, vulnerando un problema que implica entonces el desarrollo normativo como tal. Como por ejemplo cuando se obtiene un medio de prueba sin que se haya obtenido el consentimiento informado, cuando no se ha generado de acuerdo a los lineamientos normativos, por ejemplo cuando no se ha obtenido el visto bueno del defensor de familia para la obtención de la declaración jurada de un menor, etc. Insisto en que se trata de un problema de tamaño porque ya sea por medio de la ilicitud probatoria o de la ilegalidad, la sanción será la misma. El medio de convicción tendrá que excluirse del proceso y no podrá convertirse en prueba como tal.
¿Y qué sucede entonces cuando un medio de prueba debe ser excluido de la actuación? Implicará entonces que tanto ese medio de prueba como todas las pruebas que tengan relación directa con ese medio de convicción deben ser excluidos del proceso, no pueden ser valorados en el proceso, y por lo tanto implicará la no realización de actos de verificación sobre esos elementos más allá de la exclusión probatoria. Uno de los problemas que afrontaremos un poco más adelante es cuál es el momento procesal para la exclusión de esa evidencia como tal. De ahí entonces que la doctrina de la regla de exclusión ha generado tres importantes movimientos en punto a la diferenciación entre la aplicación de esas reglas de exclusión, que han dado lugar a que se difumine mayoritariamente las tendencias de lo que implica el vínculo atenuado, la fuente independiente, el hallazgo inevitable y otras más novedosas como la expectativa razonable de intimidad, todas ellas basadas en la buena fe como tal. Se dice que existe un vínculo atenuado cuando de la evidencia ilícita se ha disuelto el vínculo como tal. Se ha entendido que si el nexo existente entre la prueba ilícita y la derivada es tenue, entonces la segunda es admisible en virtud de la buena fe, como quiera que el vínculo entre ambas evidencias es tenue, casi que se diluye como tal. Esto implica entonces que exista el reconocimiento de que ha existido una prueba ilícita, que esa prueba ilícita como tal no puede hacer parte del proceso, pero que existe una que se deriva de ella, que entre ellas existe un vínculo tenue, que en virtud de rodear de garantías la práctica de la prueba derivada, permite que en virtud del principio de buena fe se pueda obtener esa evidencia. Colombia existió un caso muy particular en donde se han interceptado las comunicaciones de dos funcionarios de alto gobierno y se ha realizado esa escucha de manera ilícita. Se ha proferido entonces o se ha divulgado esta información en los medios de comunicación, y uno de los ministros implicados en esta circunstancia se presenta a la Fiscalía y pide que se le escuche en indagatoria. De allí entonces que el funcionario de la Fiscalía observa que no puede ser tenida en cuenta la escucha ilegal, le pone de presente esta circunstancia al ministro como tal y le dice que aunque no puede utilizar la evidencia ilícita que fue publicitada en los medios de comunicación, si él quiere declarar podrá escucharlo, y a partir de allí esa información eventualmente podrá incriminarlo como tal. Y en efecto eso fue lo que sucedió en este caso. Esta persona rinde una declaración, se incrimina, y a partir de allí existe una serie de evidencia que se vincula de manera tenue con la prueba ilícita y se ha permitido en virtud, como se dijo, de la buena fe como tal. Con esto no quiero comprometer mi criterio. En mi criterio, toda prueba ilícita y la que se derive de cualquier manera de ella debe ser excluida de la actuación sin que existan excepciones normativas o que permitan la inmaculación de un medio de prueba que deviene ilícito en su origen. Simplemente estoy poniendo de presente cuáles han sido las teorías que se han planteado, porque adelanto mi posición desde un punto de vista no ortodoxo. En mi opinión, cualquier medio de prueba ilícito que se haya aducido o que se pretenda aducir al proceso debe implicar la exclusión del mismo, y en igual sentido todos los que se deriven o tengan una explicación derivada de este mismo, en razón a que la prueba ilícita o la regla de exclusión en virtud de la prueba ilícita se debe fundamentar en que ningún medio de convicción pueda incorporarse dentro del proceso sin que exista entonces licitud del mismo. Una segunda teoría es la de la fuente independiente, que se ha expresado bajo el criterio de que, según el cual si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida, no se aplica la teoría del fruto de los árboles ponzoñosos como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que si existe una evidencia ilícita que ha sido excluida, pero existe una fuente diversa, una fuente diferente, una fuente completamente desvinculada de la primera, puede obtenerse o puede valorarse este medio de convicción. Y en este caso nos encontramos que se han desarrollado una serie de reglas importantes. Para que la prueba derivada como fuente independiente pueda ser considerada como lícita, no puede existir una conexión lógica entre la prueba declarada ilícita y por lo tanto excluida con la que se deriva de la misma en razón a una independencia como tal. Si existe cualquier vínculo entre ellas, no podrá ser aplicada la fuente independiente. Tiene que tratarse de una verdadera evidencia realizada o recolectada de acuerdo a todas las garantías constitucionales y legales, y que en ese sentido no exista un vínculo entre la primera que ha sido excluida y la segunda derivada que puede llegar a ser admitida. Se debe tratar realmente de una verdadera fuente independiente como tal.
Una tercera excepción ha sido la del descubrimiento o del hallazgo inevitable, que implica que si efectivamente una evidencia ilícita ha sido obtenida dentro del desarrollo del proceso como tal, o que se ha encontrado una evidencia desde el punto de vista ilícito, esta evidencia no puede ser valorada como tal. Pero si se llega a acreditar que esa evidencia igualmente hubiese sido descubierta en razón a una fuente o un hallazgo inevitable, se podrá admitir en razón a que efectivamente podría haberse encontrado la misma. A mi juicio, la teoría del hallazgo inevitable instrumentaliza los fines del proceso e instrumentaliza al ser humano y permite entonces que se desconozca la existencia de una ilicitud en razón a que de todas maneras hubiese sido encontrada ese mismo o esa misma evidencia. Como si se tratase de que una prueba obtenida mediante desplazamiento forzado, mediante tortura, igualmente hubiese sido encontrada en razón a que se estuviesen desarrollando otros medios de convicción. Por supuesto que resulta, a mi juicio, inadmisible esta oportunidad como tal. Otro de los criterios es el de la expectativa razonable de intimidad, particularmente aplicable en lo que tiene que ver con los registros de domicilios o con los hallazgos de la evidencia como tal. Se habla de la expectativa razonable de intimidad como quiera que la cuarta enmienda, inicialmente aplicable en los Estados Unidos, o la expectativa que existe de intimidad del ciudadano, solo puede cobijar a aquella persona que efectivamente goce de esa expectativa razonable de intimidad. Si la evidencia se encuentra amparada a plena vista, si ha sido abandonada, si se encuentra en campo abierto o cuando no medie realmente una expectativa razonable de intimidad, eventualmente esa evidencia puede ser encontrada dentro del proceso a pesar de que se realice un procedimiento en principio irregular, para no tildarlo de ilícito, en lo que tiene que ver con un allanamiento, registro o escucha como tal. Aquí hablamos entonces de que existe expectativa razonable de intimidad en principio para el propietario, morador, tenedor, arrendatario o quien se encuentre en disposición de proteger lo que ha sido objeto de ese diligenciamiento, de ese aspecto que involucra entonces la intimidad del ciudadano como tal. Para hablar de la expectativa razonable de intimidad resulta importante abordar cuál es la finalidad de la regla de exclusión en materia procesal. Si la finalidad de la regla de exclusión es la de persuadir o si la finalidad de la regla de exclusión es la de la protección de garantías, será diferente la aplicación que le demos a la misma. Importante es advertir que por lo menos en lo que atañe a nuestra legislación procesal penal, esa expectativa razonable de intimidad no aplica de manera exclusiva para el propietario, morador, tenedor del bien a registrar. En nuestra legislación, refiriéndome a la colombiana, el artículo 230 establece que el procesado, quien ha sido vinculado como imputado, se legitima para alegar la expectativa razonable de intimidad, como quiera que la función de la prueba ilícita en lo que atañe a nuestro país es la de permitir, o mejor, no permitir, que ninguna evidencia hallada con violación de garantías fundamentales pueda incorporarse dentro de la actuación. Para quienes en Colombia nos escuchan, el auto 1465 del año 2018, radicado como un 52230, establece que precisamente el procesado se encuentra legitimado para alegar la expectativa razonable de intimidad, aun cuando no sea propietario, morador, tenedor o particular, diseñado frente a lo que implicaría la protección de un inmueble como tal. Esa expectativa razonable de intimidad implica entonces, reitero, la oportunidad que tengo de alegar que mi intimidad ha sido vulnerada como tal, que ha sido una circunstancia que implique el desarrollo de una afectación a mis garantías constitucionales. En ese sentido, entonces, importante acudir a la legislación, o mejor, a la jurisprudencia puertorriqueña, que ha establecido entonces que existen unas situaciones en razón a las cuales la orden judicial resulta innecesaria cuando la evidencia se encuentra a plena vista. Por ejemplo, se puede consultar el radicado Pueblo versus Dolce 105 DPR 422 de 1976 en la legislación de Puerto Rico. Cuando la evidencia se encuentra arrojada o abandonada, cuando se encuentra que se ha dado en el transcurso de una persecución, cuando la evidencia es obtenida en un registro administrativo, en una actividad altamente reglamentada por el Estado como tal, o cuando ha mediado el consentimiento para el registro como tal.
Y en ese sentido, el maestro Ernesto Chiesa Ponte ha establecido que el concepto de la evidencia a plena vista implica por lo menos 4 requisitos. 1. El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón de un registro. Tiene que existir realmente una evidencia a plena vista. 2. El agente que observe la prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la cual podía verse el artículo. Esto tiene una implicación importante. Si se ha desarrollado una diligencia ilegal y aunque se desarrolle la diligencia ilegal, hay evidencia a plena vista que pueda ser recaudada, el hecho de que esa evidencia a plena vista se encuentre allí no implica que el funcionario pueda recolectarla, porque su presencia inicial en el lugar donde se realizó la recolección de la evidencia deviene en ilícita. De ahí entonces que el agente que observe la prueba ilícita, que observe la evidencia a plena vista, tiene que encontrarse legitimado para hallarse en el lugar donde ha sido de descubrimiento la misma. El objeto debe descubrirse de manera inadvertida, es decir, que obedezca a una casualidad, que obedezca a una circunstancia no planeada, en razón a que no es viable que se genere una inducción en error al ciudadano o que se genere una premeditación para el hallazgo de la evidencia en lo que mal podría ser llamado evidencia a plena vista. Y la naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la simple observación, y en este sentido el concepto de evidencia a plena vista aplica un criterio adicional. No solo es lo que se vea, también lo que se escuche, lo que se huela, lo que se pueda percibir a plena vista con todos los sentidos. No es un criterio restringido al criterio auditivo como tal. La razón de ser entonces de la reglamentación de la prueba ilícita es impedir que los medios de convicción irregularmente obtenidos se legitimen dentro del proceso y puedan ser aducidos como tal, porque la finalidad que ofrece nuestros modelos constitucionales no es otro diferente al de permitir que solo con prueba legalmente obtenida, oportunamente descubierta, solicitada y decretada y a su vez valorada, sea la que convierta o permita la fundamentación de una sentencia. Viene entonces un problema adicional. ¿Cuál es el momento procesal para la realización del análisis de exclusión en materia probatoria como tal? Hace algunos años escribí un artículo denominado Un panorama realista sobre la aplicación de las reglas de exclusión, que dejando los comentarios en los amigos de GACAL, en el fanpage de GACAL, o quienes me estén viendo en Colombia, podemos compartirlo para que sea objeto de su desarrollo, advirtiendo que fue previo al análisis que se desarrolló en una decisión importante de radicación 948 del año 2018 aquí en nuestro país, en Colombia. ¿Cuál es el momento procesal para la aplicación de las reglas de exclusión? La audiencia de control de legalidad de los actos de investigación preliminar o preparatorios en el Perú o en Colombia, la audiencia intermedia o la realización de la audiencia intermedia en el sistema peruano o audiencia preparatoria colombiana, la audiencia de juicio oral, la audiencia de sentencia, la sentencia de segunda instancia o la casación. Pues bien, realmente todos estos momentos procesales son aptos para el desarrollo de lo que implica el análisis de la ilegalidad del medio de convicción. Sin embargo, existirá una diferencia importante en lo que atañe al Perú y en lo que atañe a Colombia. En Colombia, quien controla la acusación, quien desarrolla la etapa intermedia y quien desarrolla la vista de juzgamiento será un mismo juez de conocimiento, juez que se encargará de realizar el control de la acusación, determinar la pertinencia y admisibilidad de los medios de prueba, inclusive haciéndose un criterio ex ante de lo que sucederá en la audiencia de juicio oral para determinar la validez de la práctica del medio de prueba, y finalmente será ese mismo juez que ha decretado la prueba quien la valore y quien construya el conocimiento para emitir la sentencia. Por supuesto, imagino yo que los amigos peruanos estarán diciendo que esto se trata de un despropósito, como quiera que se contaminaría el juez que habría de fallar la causa al realizar el decreto de la prueba como tal. Y en este sentido, en la legislación peruana, el juez que juzga o el juez que adopta la decisión entrará a conocer de la causa en un tribunal colegiado única y exclusivamente a partir de la prueba, distinguiendo solo quién es la persona que establece el rol de acusador o ministerio público fiscal por las insignias que se presentan, solo conociendo entonces de cuáles medios de prueba fueron decretados para tal. Pero volviendo a nuestro tema, el momento procesal
para el decreto de la exclusión es cualquier momento en que se detecte la ilicitud del medio de prueba como tal. Siempre que se detecte la ilicitud de la evidencia será el momento para realizar la exclusión de la misma. Y los efectos de la exclusión deberían ser inmediatamente al momento de detectar esa irregularidad. En la legislación colombiana sucede, por ejemplo, que se limita la posibilidad de que el juez, en función de control de garantías, decrete la ilegalidad de la evidencia o excluya la evidencia. Una decisión de radicado 26.310 del año 2006, si la memoria no me falla, establecía 5 eventos en los que el juez de control de garantías podía excluir la evidencia. El momento en que se realiza un control de legalidad a allanamientos y registros, interceptación de comunicaciones, retención de correspondencia, entregas vigiladas y entre otros aspectos. Y de allí se establece que ese juez de control de garantías solo podía realizar la exclusión de esos medios de prueba a partir de que se presentaran esos eventos como tal, como si se tratase de una situación taxativa, obviando el hecho de que efectivamente la exclusión puede provenir de muchas variables o de muchos factores como tal. Dejando de lado, por ejemplo, cuando la evidencia se ha obtenido con violación a las garantías fundamentales en una captura ilegal, dejando de lado la posibilidad de que se excluya la evidencia si no se ha sometido a un control de legalidad en punto a los aspectos que no son regulados en nuestra legislación puntual en razón del artículo 237, etc. Sin embargo, a mi juicio, la postura que presento y que someto a corroboración es que siempre que se advierta una irregularidad que vincule el hallazgo de la evidencia con el procedimiento que se ha realizado, le corresponderá al juez, en función de control de garantías, excluir la evidencia. También le corresponderá al juez de conocimiento excluir la evidencia en el desarrollo de la audiencia preparatoria, pero en lo que atañe a nuestra legislación en Colombia resultará más complejo que en la peruana. Insisto, en el Perú, el juez de la investigación preparatoria realiza todo un análisis intrínseco y extrínseco de la evidencia para determinar cuál evidencia será la que finalmente llegue a la audiencia de juicio oral. Inclusive puede controlar la legalidad interna del medio de convicción, que haya sido obtenido con una orden de la autoridad como tal, que haya se sometido a los controles legales que le corresponden, que efectivamente no vulnere garantías constitucionales como tal. O la validez extrínseca del medio de convicción, que finalmente sí se practique la prueba de acuerdo a los lineamientos que la ley y la Constitución consagran como tal. Sin embargo, en Colombia, el juez de conocimiento en la audiencia preparatoria no puede, a mi juicio, tesis que sostengo, realizar un análisis de legalidad extrínseca del medio de convicción. Montero Aroca establece una diferencia entre lo que es la fuente de prueba con la prueba, y eso es lo que podríamos decir que es la diferencia entre el elemento material probatorio o medio de convicción y la prueba como tal. Fácilmente, el juez de conocimiento puede realizar una valoración de la legalidad intrínseca del medio de prueba. Se obtuvo mediante la orden judicial, se sometió a los controles de ley, se levantó la reserva bancaria conforme a derecho, se sometió al control de legalidad previa a la búsqueda selectiva en base de datos, etc. Pero planteemos un ejemplo sencillo. ¿Cómo podría el juez determinar que efectivamente la declaración de un testigo no se ha realizado conforme a los lineamientos de los artículos constitucionales que, independientemente de la Constitución o la legislación, consagran el derecho a guardar silencio, no autoincriminarse, o el de la íntima solidaridad? Planteemos un ejemplo muy sencillo. En una circunstancia en donde es retenida una persona por un accidente de tránsito, se para o se genera la inmovilización. Se le dice al conductor del vehículo que se va a realizar unas preguntas a su cónyuge, y a su cónyuge se le dice: señora, nosotros sabemos que su cónyuge fue quien impactó a los peatones, lo vamos a judicializar, pero si usted no nos da una declaración jurada en este momento, le vamos a judicializar a usted, usted va a perder a sus hijos, le vamos a quitar la custodia de sus hijos, y adicionalmente usted va a ser judicializada como cómplice. Evidentemente aquí estamos encontrando una circunstancia que no operaría en términos comunes. Sabríamos todos que se trata de una evidencia ilícita, pero aún así los policiales le ponen de presente el derecho a que tiene a guardar silencio, a no autoincriminarse, y le dicen: firme el formato, pero aún así la coaccionan para declarar. ¿Cuándo podría el juez de la causa entrar a verificar esa legalidad externa del medio de convicción?
podría hacerlo en la investigación preliminar, podría hacerlo en la audiencia preparatoria, o sería necesario que el escenario natural para realizar este juicio de legalidad extrínseca de la evidencia fuese la audiencia de juicio oral. Esa tesis es la que sostengo. El juez solo puede revisar la legalidad extrínseca del medio de prueba en la audiencia de juicio oral. De allí que tanto en la audiencia preparatoria, conforme lo establecen nuestras legislaciones, etapa intermedia de audiencia preparatoria, como en la audiencia de juicio oral, se puede realizar la solicitud de exclusión. Pero la solicitud de exclusión de la evidencia en lo que atañe a la legalidad extrínseca del medio de convicción solo puede ser analizada en la audiencia de juicio oral, cuando el juez, a través de la declaración del testigo, el interrogatorio del testigo y el examen de la legalidad extrínseca de esa evidencia, puede corregirlo. De allí entonces que la tesis que se ha sostenido por nuestra Corte Suprema de Justicia en Colombia en el auto 948, que establece la necesidad de un incidente de verificación de la legalidad del elemento de prueba, lo considero desacertado porque necesariamente implicaría una valoración ex ante del juez de conocimiento de la legalidad de la evidencia. Este problema no lo tendrán en el Perú porque precisamente en la etapa intermedia se puede desarrollar el análisis de la legalidad de esa evidencia como tal. Y en ese sentido entonces resulta oportuno establecer que precisamente la tesis que sostengo es que durante toda la actuación, en el momento en que se detecte la ilicitud o la ilegalidad del medio de prueba, procederá la exclusión probatoria de ese medio de prueba. Exclusión por ser un acto de parte, razón por la cual no será nulidad al no ser una decisión procesal o un acto procesal como tal. La postura que sostengo también implica establecer que finalmente la razón de ser de la regla de exclusión no puede obedecer simplemente a disuadir a los agentes del Estado en la consecución de la evidencia, porque de allí entonces diríamos que no importa la finalidad de la protección de las garantías de los ciudadanos o que precisamente la prueba ilícita no tendría ninguna correlación. Criterios que se sostienen, por ejemplo, por autoridades en el tema cuando dicen que la sanción frente a la prueba ilícita debe ser la judicialización o investigación de quienes incumplieron con el mandato de obtener las pruebas de manera lícita, pero sin embargo utilizando la prueba para fallar el proceso. Allí se instrumentaliza al ser humano, se permite la cosificación del ser humano y se permite entonces que una evidencia de naturaleza ilícita sea incorporada al proceso jurisdiccional, lo que para mi juicio no resultará admisible desde ningún punto de vista. La función de la prueba ilícita deberá ser dual, deberá permitir tanto que los agentes del Estado no incumplan con su deber de proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos, ni incumplan con la orden de conseguir la evidencia solo desde el plano de la licitud, sino también proteger a los ciudadanos como tal. Preocupan llamados que se realizan en algunas legislaciones, escuché en alguna oportunidad de la peruana, donde se establece que existirán algunas excepciones para la aplicación de estas reglas de exclusión. Por ejemplo, cuando se sostiene que cuando se trate de delitos de corrupción o cuando se trate de delitos de alto impacto, de narcotráfico, de macrocriminalidad, se permitirá entonces la aplicación de algunas pruebas ilícitas. Me preocupan estas circunstancias en razón a que no se puede relativizar el concepto de las garantías constitucionales. El Estado no puede ponerse al mismo nivel de los delincuentes para la persecución de los mismos. El Estado no puede permitirse que la declaración de responsabilidad de un ciudadano resulte ilegítima. La regla de exclusión es una regla de juego básica y elemental que demuestra la civilidad del Estado en punto a la protección de las garantías constitucionales. La regla de la civilidad que permite solo entender que un medio de prueba resultará lícito cuando ha sido obtenido con todas las garantías constitucionales. De allí entonces que implique que el Estado inclusive renuncie a la posibilidad de castigar cuando le corresponda para castigar ponerse al mismo nivel de delincuente. Y en este sentido cito una de las expresiones del autor Diego Eduardo López Medina cuando ha dicho que un derecho fundamental es una decisión que hemos adoptado de reconocer una garantía o una prestación, así se caiga el mundo. Así se caiga el mundo, respetamos las reglas de juego. Así se caiga el mundo, respetamos el derecho a que solo se pueda obtener una prueba con virtud de todas las garantías procesales, porque el Estado solo se legitima para la efectiva judicialización de un ciudadano cuando ha respetado todas las garantías constitucionales. Esto es lo que quiero compartir en estas breves exposiciones. Este es el deseo que tengo de saludar a mis amigos en el Perú, a hacerles un llamado
a que nos mantengamos como tal unidos y en fraternidad en Latinoamérica y en todos los países que conforman esta bella región, y a acompañarlos durante estos momentos para que más prontamente podamos nuevamente encontrarnos. Un saludo muy especial a Guido Águila, a Anita, a quienes como amigos saludo, a quienes les ofrezco el cariño durante todos estos años y los abrazo en el sentido de permitirme, como siempre, participar de EGACAL y de todos estos procesos que han sido tan significativos para la región. Espero prontamente podernos encontrar, podernos abrazar y compartir esta charla de nuevo en la presencialidad. Esta virtualidad que hoy nos permite estar conectados desde nuestros hogares no puede significar de ninguna manera que perdamos lo que como humanidad nos ha diferenciado, y es la oportunidad de abrazarnos y de estrechar los lazos de amistad. Un abrazo fraternal, un aplauso para EGACAL en sus 21 años de aniversario, una petición de que nos sigan acompañando y que sigan respaldando la formación jurídica de toda Latinoamérica y en especial del Perú. Cualquier inquietud, cualquier duda que pueda surtirse al respecto, pues en el fanpage de EGACAL la podré contestar, e inclusive en mi perfil. Muchas gracias por haber dedicado este espacio en acompañarme, y feliz día para todos y mucho ánimo en estos días. Que estén muy bien.